Chiquillas, y ahí recordar que estamos trabajando con la distribución de electrones según el modelo atómico de Bohr, que es lo que vimos en la última clase también. Según esta escalerita, que no nos tenemos que olvidar de esa escalerita. Estas capacidades máximas son las que siempre tenemos que tener pendiente y lo que nos van diciendo por cada órbita o nivel o capa, que también a veces a mí se me sale ese término, cuántos electrones pueden haber como máximo. Pero estos máximos nosotros los vamos a ir completando en función de la cantidad de electrones del elemento que estemos trabajando. Entonces, esto siempre hay que tenerlo en mente. Por ejemplo, para el niobio, no hemos trabajado nunca niobio y no lo vamos a trabajar tampoco en otro ejercicio. El niobio es un elemento químico cuya simbología es Nb y su Z es igual a 41. Si su Z es igual a 41, ¿cuántos electrones tiene el niobio? 41. Entonces tenemos que empezar a distribuir estos 41 electrones por capa o por órbita. En la primera, vamos a ver, segunda, y ahí vamos a ir viendo cuántas. Entonces, tenemos que ir distribuyendo 41 electrones por diferentes órbitas o niveles. Siempre recordando esto, que cada nivel tiene una capacidad máxima. De primera órbita o primer nivel son 2 electrones. Esa es la capacidad máxima, que vamos a poner máximo. Entonces, de estos 41 electrones, ¿cuántos vamos a ubicar en la primera órbita? Me falta espacio para los 41, entonces van 2 electrones en la primera órbita. Completé la capacidad máxima de la primera órbita, entonces ahora me quedan 39 electrones por ubicar, ¿cierto? Le resto los 2 que ya ubiqué. La capacidad máxima de la segunda órbita es 8. ¿Cuántos electrones de estos 39 que nos faltan por ubicar coloco en esta segunda órbita? ¿Cierto? Y completo la capacidad máxima. Entonces, ahora, ¿cuántos me quedan por ubicar? 31, porque le resto los 8 que ya ubiqué en la segunda capa. Entonces eso me obliga a crear una tercera capa o tercera órbita. Tengo que dibujar o escribir una tercera. La capacidad máxima de la tercera es 18. ¿Cuántos ubico? Me faltan 31 por ubicar. Excedo esa capacidad máxima. Así que completo esta órbita. 18 electrones. Entonces, ahora, ¿cuántos me faltan por ubicar? 13. Por 1. Me faltan 13 por ubicar, porque fui restando los que ya ubiqué. Entonces tengo que obligatoriamente tener una cuarta órbita. La capacidad máxima de la cuarta es 32. ¿Cuántos le voy a dibujar o cuántos les voy a colocar? Los 13 que me faltan, porque yo no siempre tengo que completar la máxima. Yo tengo que llegar hasta que ubique la cantidad de electrones total del elemento que estoy trabajando. Y en este caso me faltan 13 electrones. Y ahí tengo distribuidos los electrones por órbita. Siempre recordando las capacidades máximas, que en la primera órbita son 2, en la segunda es 8, la tercera 18 y de la cuarta en adelante son 32. Y eso no se nos puede olvidar. Es una planilla Excel que es exactamente igual a la que yo publiqué en la guía del 9 de septiembre. ¿Y en qué consiste esta actividad? Simplemente que ustedes completen esta tabla indicándome cuántos electrones por cada órbita tienen los elementos que están aquí consignados. Les voy a escribir en el chat por si alguien no la hizo los datos de los elementos químicos. Y aquí lo importante es que ustedes me digan la cantidad de electrones por órbita. Yo puse 4 órbitas, pero no en todos los elementos vamos a usar las 4 órbitas. Entonces, por ejemplo, puede ser que el berilio, por la cantidad de electrones, usemos 3 órbitas. Hasta ahí yo completo. Pero puede ser que el magnesio, por su cantidad de electrones, solo tenga
ocupa dos órbitas. Entonces ustedes completan con la cantidad de electrones de cada elemento hasta la cantidad de órbitas que ese elemento tiene. Las otras van a quedar en blanco. Y en la parte de la última fila lo que pido es el gas noble más cercano. Si recuerdan la clase anterior, nosotros vimos lo que era el sinónimo de estabilidad y que era ser un gas noble. Los gases nobles que son estos que están en la última fila y que nosotros vamos a trabajar con los cuatro primeros, que son los que estaban incluidos en la actividad de la clase anterior, el helio, el neón, el argón y el criptón, son los gases que son conocidos como estables. Entonces lo que les pido en la última columna es que ustedes me indiquen cuál es el gas noble más cercano al elemento que están trabajando. Recordar que para saber cuál es el gas noble más cercano es en función de la cantidad de electrones. Entonces, por ejemplo, acá el berilio, que es el primer elemento, tiene 4 electrones. Entonces, ¿cuál de los gases nobles es el más cercano? Acá está el berilio, al berilio. Por ejemplo, acá tengo al helio, que tiene 2 número atómico, por tanto tiene 2 electrones, y tengo el neón, que tiene número atómico 10, por tanto 10 electrones. Entonces, de estos dos, ¿cuál es el más cercano al berilio? ¿El helio con 2 electrones o el neón con 10 electrones? Y una vez que ustedes decidan cuál es el más cercano, aquí abajo solamente anotan la simbología, por ejemplo, neón, el Ne. Ese es el gas noble más cercano. Nada más hay que completar en la tabla, la cantidad de electrones por órbita y el gas noble. El hidrógeno, habíamos visto que su Z es igual a 1. Por tanto, ¿cuántos electrones tiene el hidrógeno? 1, ¿cierto? Porque estamos con elementos sin ningún signo, así que la cantidad, el número atómico es igual a la cantidad de protones y de electrones. Seguimos con esa igualdad. Sabemos que, como vimos la clase anterior, ¿cierto? Los elementos químicos, a excepción de estos, ¿cierto? Los en verde oscuro, que son los gases nobles, son estables por naturaleza, pero el resto no, y buscan ser estables. Y para ser estables van a buscar parecerse a la estructura química del gas noble más cercano. Entonces, el hidrógeno tiene un electrón. ¿Cuál es su gas noble más cercano al cual va a tratar de parecerse? El helio, al hidrógeno. Entonces, va a tratar de parecerse al helio, que tiene 2 electrones. Entonces, para ser estable, como el hidrógeno va a buscar parecerse al helio, como nosotros habíamos visto también en la clase anterior, que es lo que me dice la compañera, nosotros habíamos visto que a todos aquellos átomos que tengan una cantidad total de electrones menor o igual a 5, van a tratar de parecerse al helio. Entonces, con un electrón, esa es una cantidad menor o igual a 5, así que va a buscar parecerse al helio. ¿Y qué significa buscar parecerse al helio? Tener la estructura química del elemento químico helio. ¿Y cuál es la estructura química del elemento químico helio? Una órbita, solo una, la primera órbita, y en esa órbita hay 2 electrones, ¿cierto? Que es la capacidad máxima de la primera órbita. Entonces, esta es la estructura química que le da la estabilidad al helio. Entonces, el hidrógeno, como está en este grupo de elementos, va a tratar de parecerse al helio, que es su gas noble más cercano. Entonces, va a tratar de adquirir esta estructura química, una órbita, solo una, la primera, con 2 electrones. Y a esto es lo que llamábamos la regla del dueto. Esto que estoy hablando ahora no lo pedía incluir en la tabla, la regla. En la tabla, el hidrógeno tiene solamente una capa con un electrón y el elemento químico al que va a buscar parecerse es el helio. Eso es lo que había que escribir en la tabla, nada más que eso. Entonces, el hidrógeno en su primera órbita tiene solo un electrón. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer para parecerse al helio? Va a tener que modificar su cantidad de electrones, porque con un electrón no es helio, no se parece al helio. Es cercano, pero no es parecido al helio. Entonces va a tener que modificar su cantidad de electrones para poder cumplir con la regla de estabilidad que establece lo que se quieren parecer al helio.
Y si es un átomo que va a tener que modificar su cantidad de electrones, es lo que llamamos un ion. Se va a transformar en un ion porque va a modificar sus electrones. ¿Qué tiene que hacer el hidrógeno? Aumentar o disminuir su cantidad de electrones. Aumentar. Entonces, para parecerse y cumplir con la regla, debe aumentar su número de electrones. ¿En qué cantidad? ¿En cuántas unidades tiene que aumentar su cantidad de electrones? Ya tiene 1 y tiene que llegar a 2 en 1. Entonces tiene que agregar un electrón. Entonces, teniendo su primer electrón, va a tener que sumar 1 más, para que en total 1 más 1 me den los 2 electrones que le van a permitir cumplir con la regla del dueto y ser similar al helio. Entonces tiene que aumentar en 1 la cantidad de electrones. Y como nosotros vimos en la clase anterior, un ion modifica sus electrones, cualquier átomo que modifica los electrones. Entonces el hidrógeno, como los tiene que modificar, se va a transformar en un ion. ¿Pero en qué tipo de ion? ¿Positivo o negativo? Si tiene que aumentar su cantidad de electrones. De estas dos opciones que tenemos acá. ¿En qué tipo de ion se va a transformar el hidrógeno? Si va a tener que aumentar sus electrones. ¿En un ion con carga negativa o en un ion con carga positiva? En un ion con carga negativa, que específicamente llamamos un anión. Entonces, como va a tener que aumentar sus electrones, va a quedar con carga negativa. Va a constituir lo que se llama un anión. Entonces, al ocurrir esto, se va a transformar en un ion con carga negativa. Y eso es un anión. ¿Y cómo lo expresamos? ¿Cómo representamos esta estructura química nueva del hidrógeno? Colocamos el símbolo del hidrógeno y como está aumentando su cantidad de electrones, o sea, va a formar un ion con carga negativa, un anión, le colocamos un signo menos aquí arriba, que está indicando que el hidrógeno está aumentando su cantidad de electrones. Y como vimos que aumenta su cantidad de electrones en una unidad, ese número acompaña al signo y queda -1. Entonces, este va a ser el símbolo químico con que vamos a representar el anión del hidrógeno. Una H, que es el símbolo químico original del elemento, la carga menos y el número de electrones que aumentaron. En este caso, como aumentó en una unidad, en 1, siempre que los valores sean iguales a 1, no es necesario escribirlo. Entonces, yo esto mismo lo puedo escribir así. H menos, y es lo mismo. Porque si solamente hay un signo menos, quiere decir que la cantidad de electrones que aumentaron es 1. Entonces, de esta forma se va a modificar el hidrógeno para parecerse al helio y lograr la estabilidad química. Vamos a hacer el arsénico, el de la columna E, de la misma actividad que ustedes hicieron. El arsénico tiene Z igual a 33, por tanto su cantidad de electrones es igual a 33. ¿Cómo se distribuyen estos electrones en el arsénico? ¿Cuántos hay en la primera capa o primera órbita? 2. ¿Cuántos hay en la segunda? 8 electrones. ¿Cuántos va a haber en la tercera? 18 electrones y con eso ya llevamos 28. 2 más 8 son 10, más 18 son 28. Entonces me obliga a tener una cuarta porque tengo que llegar a 33. ¿Cuántos van a haber en la cuarta?
5. Y estos mismos datos que yo acabo de colocar acá, 2, 8, 18, 5. Y con esos datos tenemos dos opciones. Vamos a tener el argón que tiene 18 y después viene el criptón con 36. 18 o 36 a 33. Según el valor numérico, el más cercano es 36 y ese es el criptón. Entonces, el criptón que tiene 36 electrones es el gas noble más cercano. Entonces, ese es el que tenemos que usar como referencia. No, no tiene que ser, puede ser menor o mayor, es el más cercano, puede tener menos o puede tener más, pero el que esté más cerca del elemento químico que tú estás trabajando. Entonces, acá como estamos trabajando con 33, el más cercano es 36, que tiene 3 más que este. En cambio, 18 tiene bastante menos, 15 menos. Entonces, por eso tiene que ser el más cercano, no el menor, sino el más cercano a su total. Entonces, puede ser uno que tenga menos electrones, uno que tenga más, pero el más cercano. Con 36, vamos a ver el criptón. En su primera órbita, ¿cuántos electrones va a tener? 2. En la segunda, 8. En la tercera, 18. Y en la cuarta, 8 electrones. Y recordar que en este caso nosotros habíamos visto que la otra regla de estabilidad, porque una es la regla del dueto, que van a cumplir todos aquellos elementos químicos que tengan menor o igual a 5 su cantidad de electrones. Pero en este caso tenemos el arsénico que tiene 33 electrones. Entonces este va a cumplir otra regla, que son que cumplen aquellos elementos que tienen una cantidad de electrones mayor o igual a 6. O sea, del carbono en adelante van a cumplir esta regla, que es tener la misma cantidad de electrones que tiene un gas noble en su última órbita. Y este gas noble en su última órbita tiene 8 electrones. Entonces, este elemento va a tener que cumplir con esta condición para ser estable. Y esta cantidad final de electrones en la última órbita es la que llamábamos la regla del octeto. Entonces, para todos aquellos elementos que tengan mayor o igual cantidad de 6 electrones, si su cantidad de electrones es mayor o igual a 6, van a cumplir la regla del octeto, que es tener en la última órbita 8 electrones. En el caso del criptón es la cuarta órbita, pero puede ser la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta órbita con 8 electrones. Entonces, para ser estable, este elemento, el arsénico, tiene que cumplir con esto. Entonces, para hacerlo, se va a tener que modificar también su cantidad de electrones. Se va a tener que transformar en un ion. Pero para cumplir con la regla del octeto, ¿qué tiene que hacer el arsénico? Aumentar o disminuir su cantidad de electrones. También la va a tener que aumentar. Entonces, también debe aumentar su número de electrones. ¿En cuántas unidades? Para cumplir con la regla del octeto. Tiene 5 en la última órbita y debe cumplir con 8 en 3 unidades. Entonces, en este caso, el arsénico, como también tiene que aumentar, también se va a transformar en un ion con carga negativa. Va a quedar AS. Y sabemos que va a quedar con carga negativa porque va a aumentar. Entonces, le colocamos el signo menos arriba. Pero en este caso tiene que aumentar en 3 unidades. Entonces, acompañando este símbolo menos, que nos está diciendo que aumentó su cantidad de electrones, tiene que ir la cantidad de electrones que se aumentaron. ¿En cuántas unidades cambió? Tiene que colocar aquí menos
3. Y ese va a ser el símbolo químico del ion arsénico. Arsénico menos porque está aumentando su cantidad de electrones, 3 porque esa es la cantidad de electrones que aumentaron. Como en este caso el número de carga es distinto de 1, es obligatorio colocarlo. Cuando es 1, cuando la diferencia en unidades de electrones es 1, solamente basta con colocar el signo. Pero si la cantidad de electrones es distinta de 1, es 2, 3, 4, es obligatorio colocar el número junto al signo del ion. Y ese sería el símbolo químico. Lo voy a anotar aquí arribita para que quede más claro. AS menos 3. Entonces también se va a transformar en un ion con carga negativa en un anión para lograr la estabilidad. Entonces se fijan, vimos el caso del hidrógeno, que forma un anión, pero en este caso el hidrógeno cumple la regla del dueto, y vimos el caso del arsénico, que también forma un anión, un ion con carga negativa, pero en este caso cumpliendo la regla del octeto. Aquí en la tabla no había puesto el símbolo químico del elemento de referencia. Y esa es la forma, chiquillas, como tienen que completar esta tabla, la que todavía no la han terminado o la que estaba con alguna duda. Colocar los electrones por capa, no van a usar más de 4 órbitas para cada elemento y abajito el símbolo químico del elemento más cercano.